Muy buenas a todos. En el otro vídeo, en el vídeo anterior, hemos visto cálculos de probabilidades dentro de distribuciones normales, como la que tenemos aquí. Hemos visto los cálculos de las probabilidades siempre partiendo desde la media, desde el punto central de la distribución, hasta una desviación típica más a la izquierda y una desviación típica más a la derecha, o dos veces la desviación típica a la izquierda, dos veces a la derecha, o 3 y 3, ¿vale? Entonces nosotros lo que vamos a ver en este vídeo es el cálculo de probabilidades en distribuciones normales, pero en este caso en cualquier punto. No hace falta que sea la media más una desviación típica, sino que vamos a calcularlo en cualquier punto. Entonces, si nosotros tenemos una distribución normal como esta, vamos a suponer que tenemos la misma que vimos antes, la de las alturas de las chicas, ¿no? Y teníamos de media 1,61 o 161 centímetros. Bueno, pues ahora vamos a poder calcular cuál es la probabilidad de que, dada una altura, en este caso positiva, positiva entendemos que es desde la media hacia adelante, dada una altura positiva, por ejemplo, 174 centímetros, ¿de acuerdo? Si me dicen que la que calcula la probabilidad de que una chica sea menor o igual, es decir, más baja que 174 centímetros o igual, en este caso. Entonces, tomando el ejemplo de antes, que tenemos la distribución de las chicas es dentro de una distribución normal, que era la altura de media de 161 centímetros, es decir, 1,61, vamos a hablar en metros. Ahora, mediante la tabla que vemos aquí abajo, que ahora vamos a explicar cómo funciona, nos vamos a poder calcular cualquier porcentaje, es decir, cuál es la probabilidad de que un elemento o un individuo, una persona cogida al azar, en este caso, sea menor o igual, es decir, tenga menos altura, porque estamos estudiando las alturas, de un valor que sea mayor a la media, cualquiera. Vamos a suponer que me piden la probabilidad de que un individuo sea menor que 1,74. Por ejemplo, 1,74. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Vamos a irnos hasta el punto de 1,74, que estaría aquí, 1,74, y vamos a ver cuál es la probabilidad. Vamos a poder calcular toda esta superficie hacia atrás. ¿Vale? Toda esta superficie hacia atrás. Y ese valor me lo va a dar esta tabla que tengo aquí. Nosotros vamos a poder estudiar cualquier tipo de distribución normal, con cualquier tipo de media y con cualquier tipo de desviación típica. Pero la tabla que tenemos aquí de las centésimas y de las unidades y décimas de aquí, con el valor de K, ese valor de K lo vamos a estudiar solamente para distribuciones que sean de media 0 y de desviación típica 1. Pero claro, la mayoría de los problemas no tienen media 0 y desviación típica 1, sino que tienen la media que sea y la desviación típica que sea. Vamos a ver un poquito más adelante en el vídeo cómo transformar una distribución normal con una media y distribución típica la que sean a una que tenga los valores de 0 y 1. Vamos a poder transformarla para ver cuál es la probabilidad y entonces usaremos la tabla. Una vez que pasemos la variable, por ejemplo, de la altura que tenía media de 161 y desviación típica, por ejemplo, de 10 centímetros, de 0,1 metros, ¿vale? Esta desviación típica sería una normal de 1,61 y desviación típica 0,1. Pues esto vamos a poder transformarlo un poquito más para adelante en una distribución normal de 0, 1. Una vez que la tengamos transformada, entonces ya nos vendremos aquí y usaremos la tabla. ¿Y cómo funciona esta tabla? Pues hemos dicho que esta tabla nos va a servir para calcular las distribuciones dentro de la campana de Gauss de media 0 y desviación típica 1. Según el vídeo anterior, desde el menos 1 hasta el 1 sabemos que hay un 68,26% de la población. Entre el menos 2 y el 2, que era dos veces la desviación típica a la izquierda y dos hacia la derecha, teníamos un 95,44%. Hablo de memoria, creo que eran estos dos valores, ¿vale? Y el otro era 97, lo que sea, ¿vale? O 98, 99, lo que sea. Bueno, pues aquí lo que nos van a decir es cuál es la probabilidad de no solamente coger el 1 y el 2, sino que si yo quiero coger, por ejemplo, el 1,74 o el 1,68, el que sea, me voy a poder venir a verlo a esta tabla. Entonces, yo sé que el área que encierra desde el 0 hacia atrás, toda esta, yo ya sé que es el 50%. Y hemos visto cómo se podían calcular desde el 1 hacia atrás, desde el 2 hacia atrás y desde el 3 hacia atrás, pero solamente desde esos valores. Si ahora a mí me piden otro cualquiera, vamos a poner la campana de nuevo, si ahora a mí me piden otro cualquiera, por ejemplo este valor de aquí, vamos a suponer que este es el 1,46. Suponemos que este es el 1,46. Pues entonces nos tendríamos que venir a esta tabla y buscar el 1,4, que lo tenemos aquí, 1,4, y buscar en la columna de las centésimas el 6, que es el que me falta para completar el 1,46. Llegando desde aquí hasta aquí,
vemos que esa probabilidad es el 92,79%. Eso lo que quiere decir es que si este es el valor de 1,46, lo pongo aquí abajo, 1,46, y yo tomo aquí una recta vertical que me corte la campana de Gauss, la superficie que me queda aquí a la izquierda, todo esto, es el 92,79% de toda la probabilidad. Si yo tomara con una media de 0 y una desviación típica de 1, por ejemplo, como decíamos en el vídeo anterior, las temperaturas de Segovia desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche durante un día en concreto. Tenemos de media 0 grados y pueden subir 1, 2, 3 grados o bajar 1, 2, 3 grados aproximadamente. Y me dicen, oye, ¿cuál es la probabilidad en Segovia ese día en concreto que tengamos una temperatura que sea menor a 1,46 grados? Pues entonces yo me vengo a la tabla, busco el 1,4, busco el 6 que tengo aquí, y la probabilidad va a ser del 92,79%, ¿vale? Es muy poco probable que esté por encima de 1,46 grados en ese día. Si la media ha sido 0 y me voy moviendo grado arriba, grado abajo, pues más allá de 1,46 es bastante poco probable. Lo más probable es que de 1,46 hacia atrás esté toda la probabilidad, el 92,79 en este caso. Entonces, dentro del ejercicio este, repito, esto solamente para distribuciones normales de media 0, desviación típica 1. Y vamos a ver un poquito más para adelante cómo transformar todas a esa normal, a la normal de 0 y 1, que es con la que siempre vamos a trabajar. Entonces, me piden que calcule la probabilidad de que z es la variable en este caso que yo estoy estudiando, se puede llamar x, se puede llamar lo que sea. ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor que 0,84? Pues tan sencillo como venirme a la tabla aquí arriba. Perdonadme que en este vídeo vayamos tanto para arriba como para abajo porque vamos a ir buscando siempre la tabla. Pues tendríamos que buscarnos el 0,8 y como me están pidiendo 0,84, busco la columna del 4. En este caso, pues veo que la probabilidad es el 79,96. Pues esto es 0,7996. ¿Vale? Así de sencillo sería. Hago, por ejemplo, este de aquí, la probabilidad de 1,87. Me vengo al 1,8, que lo tengo aquí arriba, 1,8, y en la columna del 7 lo tengo aquí, sería este de aquí, 0,9693. Pues esto es 0,9693. Bastante fácil. ¿Vale? Por supuesto, la probabilidad de que z sea igual a 1 tendría que venirme aquí, y la probabilidad de que sea 1, de 1 para atrás, sería el 0,84,13. De 1 para adelante, el restante. Y la probabilidad de que z sea igual a un número, en este caso, es el único caso particular, esto siempre va a valer 0. ¿Vale? Siempre vamos a estudiar las probabilidades de que z sea menor o igual que un número n. Pero si me piden la probabilidad de que z, la variable, sea igual a un número n, en este caso siempre vamos a decir que es 0, porque vamos a decir que no haya ni superficie por adelante ni por atrás. Es decir, no podemos coger ni esto ni esto. Y resulta que la suma de las probabilidades esas da el 100%, da 1. Por lo tanto, la probabilidad de un número en concreto siempre va a ser 0. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor que 4? Pues me vengo al 3,99 en este caso y veo que esto ya es 1. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor que 4 es 1. De 2,35, pues venía 2,3, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Sería este de aquí. 0,996. ¿Vale? Y así sucesivamente. Es bastante fácil. Y ahora lo que me piden es al contrario. En lugar de calcular la probabilidad, me están dando la probabilidad que vale 0,7019 y lo que me piden es el valor de k. Pues tan sencillo como buscar el 0,7019 dentro de la tabla. Me vengo aquí a la tabla. 0,7019, si vemos aquí 0,6915, aquí lo encontramos, 7019, que creo que es efectivamente. 7019, pues k valdría 0,53. Tengo el 0,5 aquí y el 3 aquí, ¿vale? Pues diremos aquí que el valor de k es 1,53. Perdón, 0,53. Aquí sería un 0. ¿De acuerdo? Pero lo más importante es saber calcular, sabiendo el parámetro k, cuál es la probabilidad de eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso hemos dicho que va a ser solamente posible si tengo la distribución normal y me piden un valor positivo desde 0 en adelante. Pero puede ser que me pidan también un valor de 0 hacia detrás, es decir, que me pidan esta probabilidad de aquí. ¿Vale? O que me pidan varios casos en concreto. Ahora vamos a ver cuántos tipos de casos podemos encontrarnos. El primero de ellos, en lugar de decirme
que calcule la probabilidad por debajo del 1,73, aquí como veis me piden por encima, ¿vale? Por encima lo que vamos a hacer es buscar en la tabla el 1,73, pero como la probabilidad es que z sea menor que 1,73, la probabilidad que vamos a estudiar es la de 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,73, ¿vale? Toda la probabilidad desde aquí hasta aquí vale 1. Eso siempre, la probabilidad total siempre vale 1. Como a mí la que me va a dar la tabla es la que me queda hacia atrás, pues le resto el 1 y eso es lo que me queda hacia adelante. Tan sencillo como eso. La probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,73 es 1 menos la probabilidad de que sea menor que 1,73. Miro en la tabla el valor este, que es 0,9582, y se lo resto a 1, que me da 0,0418. Lo busco arriba para comprobarlo, el 1,73. Volvemos a hacerlo. Tenemos aquí el 1,7, borro y borro, 1,7, 0, 1, 2 y 3. 95, 82 tendría aquí, que efectivamente es lo mismo que tengo aquí, 95, 82. ¿Vale? Otra opción que me pueden pedir, en lugar de en un punto en concreto y calcular la parte hacia adelante o hacia detrás, es calcular un intervalo. Un intervalo entre el 0,21 y el 1,34. Lo tengo aquí. Probabilidad entre que z esté entre dos valores positivos, que es entre 0,21 y 1,34. ¿Cómo se calcula esto? Primero lo que hago es calculo la probabilidad total del 1,34 hacia detrás, que esa sí la puedo hacer con la tabla, buscaría el valor del 1,34 y listo, calculo todo esto y luego le resto la que viene desde el 1,21, desde el 0,21, perdón, hacia detrás. Como podéis ver aquí, si yo voy coloreando todas estas zonas, la que viene desde el 1,34 hacia detrás sería todo esto, y si le resto, por ejemplo, en verde la del 0,21 hacia detrás, la parte que me queda, pues por supuesto es la de rojo, esta de aquí, que es la que me están pidiendo. Calculo la máxima hacia atrás, le resto la mínima hacia atrás y ya tengo el valor de ese intervalo. ¿Vale? Buscaría los dos valores, el del 1,34, que es 9099, y el otro 0,5832. ¿Vale? Pues la probabilidad de que un individuo caiga entre este intervalo de aquí es del 32,67%. Otro caso particular, otro intervalo, pero ya van complicando un poquito más cada vez. ¿Por qué un poquito más cada vez? Porque ahora lo que me están pidiendo es un intervalo en el que ponen un elemento negativo y un elemento positivo. Vale. Entonces, como del 2,3, que es un elemento positivo, me están pidiendo la probabilidad hacia atrás, ese no tengo problema. Voy a calcular la probabilidad de que un elemento vaya por detrás del 2,3. ¿Vale? Y luego le tengo que restar la probabilidad de que un elemento esté por detrás del menos 0,83. Pero ojo, como la tabla no me da valores negativos, este 0,83 tengo que transformarlo en positivo. Y este en concreto es el caso más complicado que nos vamos a encontrar. El cómo manejar un valor que sea negativo y que la probabilidad que me pidan esté por delante. Esto lo tendríamos que hacer de la siguiente forma. El 2,3 de momento lo vamos a dejar fijo porque sabemos que mirando en la tabla hacia detrás ya tendríamos toda esta probabilidad, contando incluso con esta parte blanca de aquí más esta parte gris. Eso lo vamos a dejar fijo ahí. Y ahora vamos a ver cómo trabajar con este valor de aquí de 0,83. El 0,83 que me da la tabla es solamente en positivo. Si os fijáis, dentro de esta campana de Gauss, yo tengo que restarle toda la parte blanca que tengo aquí, ¿vale? Para hacerlo al igual que antes, para coger la del 2,3 hacia detrás y restarle la del 0,83 hacia detrás. Pero repito, como yo ese valor no lo tengo en negativo, en positivo en la tabla, al revés, en negativo, y lo tengo en positivo, esto sería toda la superficie que me queda de aquí para atrás, del 0 menos 0,83 hacia atrás. Si os fijáis, como es simétrica, es la misma que del 0,83 hacia adelante. ¿De acuerdo? Esta superficie es igual que esta. Y esa superficie tiene un valor positivo, esto es 83, perdón. Esto es un valor positivo que me están pidiendo que calcule hacia adelante. No hacia detrás, sino hacia adelante. Entonces volvemos al primer caso que hemos visto aquí, a este que tenemos aquí arriba. ¿Cómo se calcula la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,83? Perdón, 83.
Esto ya estamos viendo que es igual a la probabilidad que acabo de poner aquí a la derecha, la probabilidad de que z sea mayor que 0,83. Hasta aquí lo que he hecho es el primer paso, que es poner aquí un eje de simetría y diciendo que la parte de la izquierda es igual que la parte de la derecha. Y a su vez también hemos visto arriba que la probabilidad de que z sea mayor que 0,83 es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,83. Lo repetimos aquí con la fórmula y paso por paso. Vamos viendo. La probabilidad de esto, en un intervalo entre un número negativo y un número positivo. La divido en dos partes. La primera, la probabilidad de que z sea menor que 2,3, que es la que vemos aquí. Voy borrando, que es la que vemos aquí, de aquí hacia detrás, menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,83, que es la que viene de aquí para atrás. Repetimos, como no podemos tener elementos negativos dentro de la tabla, lo transformamos en un elemento positivo. Hemos visto que la probabilidad de que z sea menor que 0,83 de aquí hacia atrás es lo mismo que de aquí hacia adelante por ser simétrica la campana. ¿Vale? Y eso es lo que tenemos aquí. La probabilidad del 2,3 menos la probabilidad de que z sea mayor en este caso que 0,83 positivo. Es decir, z menor que el negativo es lo mismo que z mayor que el positivo. Y por último, como hemos visto en este último paso, como yo no puedo calcular las probabilidades mayores que la tabla me da, solamente las menores, transformo este mayor o igual que 0,83 a 1 menos la probabilidad de 0,83. ¿Vale? Y ya simplemente aquí sustituiría los valores. Busco el 2,3, que el 2,3 en este caso es 0,9893, sería este de aquí. Y 1 menos la probabilidad de esto sería esto de aquí. ¿Vale? Y en total me da 0,7860. Y por último, es un caso un pelín más fácil, que lo que me dan es un intervalo, pero en negativo. El intervalo que me están dando, olvidaros de este, porque este no me lo están pidiendo, me están pidiendo que z esté entre menos 1,95 y 1. Si me lo dan los dos negativos, es bastante más fácil, porque lo que puedo calcular en lugar de ese intervalo de ahí, puedo calcular el simétrico. ¿De acuerdo? El simétrico que tiene dos valores positivos y como tiene dos valores positivos puedo mirarlo directamente en la tabla. Esto sería muy fácil, que sería la probabilidad de que z sea menor que 1,95 menos la probabilidad de que z sea menor que 1. ¿Vale? Puedo transformar el menos 1,95 y el menos 1 en valores positivos porque son los dos negativos, los paso a la parte simétrica y lo calculo desde ahí. Ampliamos un poco aquí para hacer algunos ejemplos. Me piden que calcule la probabilidad de que z sea mayor que 1,3. Me están pidiendo dentro de la campana un valor positivo, porque la media es 0, el valor es 1,3, sería por aquí, y me están pidiendo que calcule la probabilidad de que sea mayor. Repetimos que la tabla solo me da los valores contrarios, los valores hacia la izquierda, así que la probabilidad de que z sea mayor que 1,3 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,3. ¿Vale? Cojo la probabilidad total y le resto la que viene hacia atrás. Le resto, en este caso, la verde. Esta de aquí sería la verde y le resto el 1. ¿Vale? Para poder calcular la probabilidad azul, en este caso, mayor de 1,3. Eso simplemente nos tendríamos que ir a la tabla. El 1,3 la buscamos arriba. 1,3, 0 en este caso, 1,30. Aquí, si no me dan más centésimas, la centésima que tengo que buscar es la primera columna, la del 0. Me vengo aquí el 1,3, sería esta de aquí, 1,3, y el primer valor que me encuentro es el 90,32. Por lo tanto, la probabilidad de que vaya por encima del 1,3 sería 1 menos 0,9032. Hacemos otro ejemplo que sea un poquito más dificultoso, que por ejemplo este. El G, la probabilidad de que Z esté entre menos 1,96 y 1,96. Dibujamos la campana. Pues me piden que esté entre el menos 1,96. Vamos a coger mejor este de aquí. En lugar del G, vamos a coger el F, que es un poquito más complicado. Desde menos 1,3 hasta 1,96. Vale, pues me piden el intervalo este que veo aquí. Bueno, pues yo sé que la probabilidad de esto es la probabilidad del primer término, probabilidad de que z sea menor que 1,96, menos la probabilidad de que z sea menor que menos 1,3.
Hemos visto en el apartado de antes, en este de aquí, que la parte del final, la del 2,3 en este caso, la del 1,96 en el que nos ocupa ahora, esa podemos dejarla fija, porque esa va a ser siempre igual, esa la vamos a ver por la tabla. La que nos está dando problemas es la del menos 1,3 porque hemos dicho que no tenemos valores negativos en la tabla. Entonces transformamos eso. ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor que menos 1,3? ¿Qué es lo que tengo aquí? Lo vemos dentro de la campana. Vamos dibujando. Si nos liamos al principio podemos dibujar. La probabilidad de que z sea menor que 1,3 es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,3. Y mayor o igual que 1,3 sería lo simétrico. Esto de aquí. Y hemos visto que como no podemos tomar valores positivos, perdón, hacia la derecha, sino que la tabla me da solamente valores hacia la izquierda, la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,3 es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,3. ¿Vale? Así que la fórmula me quedaría de la siguiente forma. Sería la probabilidad de que z sea menor que 1,96 menos, abro corchete, 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,3. Sustituimos este valor, buscándolo en la tabla y simplemente lo calculamos. Y en el siguiente vídeo vamos a ver lo que tanto he insistido durante este, cómo transformar una distribución normal con una media la que sea y una distribución típica la que sea, cómo transformarlas a la de 0,1 para que podamos usar la tabla, ¿de acuerdo? En un principio, si nos hablaran del caso de las alturas o de los pesos o de lo que sea, no podríamos usar esta tabla directamente, tendríamos que hacer un paso previo que lo vamos a ver en el siguiente vídeo.